Buenos días, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poderlos saludar en este tiempo. Vamos a seguir con este estudio, qué privilegio poder compartir en esta parte del servicio que es la predicación. Y bueno, vamos adelante. A mí me ha tocado estar con lo que es Romano desde el capítulo 4, del 6 al 25. Así que estaremos viendo versículo por versículo lo que el Señor va a estar hablando y qué es lo que Él va a estar, qué es aquello que Él quiere que entendamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque has sido fiel, porque has sido bueno, porque tu misericordia es constante con nosotros, porque estás aquí y hoy queremos escuchar tu voz, escuchar lo que tienes para nosotros. Queremos estar delante de ti como libros abiertos para recibir todo aquello que viene de ti. Hoy, Espíritu Santo, trae revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, revelación de tu palabra. No queremos que esto sea solamente escrituras y que sea como algo más, sino que tú traigas revelación de aquello que quieres que entendamos en este tiempo y así poderlo hacernos partícipe de Apocalipsis cuando dice que seamos entendidos en los últimos tiempos. Y entendidos, comprendemos que viene con tu revelación, viene con aquello que solamente tú puedes dar. Te damos gracias, Señor, una vez más. En tu nombre, Señor Jesús, oramos, en tu nombre clamamos por todo esto. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a leer un poco lo que es Romanos, capítulo 4, del versículo 6 al 25. Para empezar, quiero darte dos definiciones importantes que he podido captar en estos versículos donde creo que es necesario que podamos entender. La primera es la definición de promesa. En el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término promesa, y esta proviene de promissus, que está conformada por dos partes. La primera es por el prefijo pro, que es equivalente al antes, y después está la parte de missus, que es el participio del verbo mitere, que se puede traducir como arrojar. Tenemos una definición más que dice la bienaventuranza. Está constituida por una expresión inicial del hebreo arre, del griego makarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, y califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. Ya vas a comprender por qué te los estoy definiendo en este tiempo. Dice Romanos capítulo 4 del 6 al 9, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Algo que podemos comprender de esa parte, y si ustedes han podido seguir el recorrido de lo que fue Romanos, desde el capítulo 3 al capítulo 4, podemos ver que Pablo hacía mucho énfasis en el hombre como pecador, siempre lo exponía como pecador. Es más, si nosotros analizamos en profundidad lo que Pablo o las cartas de Pablo, cómo él se refería y cómo él se presentaba ante la iglesia, vemos a un Pablo que va de transición en transición. ¿Qué quiero decir con esto? Un Pablo primeramente se presenta como el apóstol de Jesucristo. Luego vemos en otra carta que él decía: yo soy siervo de Jesucristo. Y en sus últimas cartas él ya se exponía como el mayor pecador de todos. Y algo que identifica en el capítulo 3 al capítulo 4 es que Pablo siempre hablaba sobre el hombre y el pecador. Decía: el hombre es pecador. Pero también hablaba de que el Señor nos da gracia para con sus hijos, nos da gracia para poder
ser limpios delante de todo pecado. El versículo 10 dice: ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Sé que es como que un trabalengua, pero muchos de nosotros estamos en esta postura. Y aquello que en ese tiempo trataba de explicar el apóstol Pablo era que Abraham, él era salvo y él tenía propósito, llamado, y si tú quieres, era elegido no porque él fuera circuncidado, sino antes de esto, antes de este hecho. Dice la palabra que eso le fue contado como una señal de pacto, un sello de justicia de la fe. Y hoy quiero tocar este punto en específico y exponerte esto. La circuncisión tiene que ver con aquello que es sacar lo que está por demás, sacar aquello que está sobrando, aquello que no tiene una función. Y la palabra nos alienta y nos dice que seamos como Abraham, pero en un sentido del corazón. Y la palabra es muy fiel porque nos habla de que Él recibió justicia y recibió todo lo que tú puedes desear y querer por la fe que Él tenía, no por el hecho, no por la acción. Eso fue contado como un pacto, eso fue contado como una acción. Sin embargo, Él fue justificado por su fe. Es más, el título que le ponemos al inicio de esta palabra es: la promesa es por fe. No es por hechos, no es por acción, es por fe. Y es aquello que nos habla del versículo 6 al capítulo 12, nos habla específicamente de este punto. Y llegamos a este resumen: que toda acción, que toda reacción, que toda señal, si quieres, de pacto que podamos hacer, nada es mayor que tu fe. Nosotros vamos a ser salvos por la fe. Nosotros vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a los propósitos del Señor en su eternidad por la fe, no por todo lo bueno o lo malo que podamos hacer, sino por la fe que nosotros depositemos en Él, en lo que Él nos ha dicho. Les decía, lo que hace Pablo énfasis en estos capítulos son dos puntos que pude encontrar. Dice: el hombre es pecador. Es aquello que Pablo hacía con mucho énfasis. El hombre es pecador, el hombre es pecador. Y el segundo punto que él expone es: Dios provee la justicia para los pecadores. Él provee lo necesario para los pecadores. Él ya tiene un plan, Él ya tiene una respuesta, Él ya tiene un plan para nuestro pecado, para nuestra forma de hacer las cosas, para nuestra forma de exponernos ante esto. Y es aquello lo que Pablo quería de alguna manera transmitir a estas personas, que no es por el accionar que nosotros tengamos. El amor del Señor no se va a limitar a acciones nuestras. Nuestra fe, donde nosotros depositamos nuestro corazón, eso determinará nuestra eternidad en Él. Sigamos avanzando. Dice el capítulo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Una vez más,
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Me encanta el versículo 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Gracia, de allí tomamos todo, de su abundante gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos proclamar, si tú quieres, de esta manera, para que seamos justificados delante de Él. Él ya lo hizo todo, Él ya lo entregó todo, y es nuestra fe depositada en Él la cual nos genera una justicia. El versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le ha dicho, y así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este versículo 20 me gusta mucho. Dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El Señor nos ha expuesto su corazón en estos versículos. Y saben que tenemos un modelo y un ejemplo en este último versículo que acabamos de leer. Algo que debemos entender es que la promesa del Señor, la promesa de Dios en nuestras vidas no tiene que ser limitada a una situación, no tiene que ser limitada a un tiempo, no tiene que ser limitada a los dones que podamos querer tener, desear, no tiene que ser limitada a un punto específico. La promesa de Dios se dará en su tiempo y se cumplirá bajo su reglamento. Se cumplirá porque su palabra es fiel y dice que todo va a pasar, mas su palabra permanecerá. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Quiero preguntarte hoy, ¿qué es lo que el Señor te está prometiendo? ¿Qué es aquello que el Señor ha depositado en ti? ¿Qué es aquello que el Señor te está hablando? ¿Qué es aquello que el Señor te ha dicho en profecías? ¿Qué es aquello que el Señor te ha hablado en sueños, en revelaciones? Aquella noche cuando tú estabas durmiendo y soñaste con algo específico y sabías que venía de parte de Él. O la vez que en una administración el Señor te habló y te expuso algo. Hay una promesa y la promesa no es de cualquiera. La promesa no es de un hombre, la promesa es de Él, es de Dios. Miren qué increíble es este punto. Dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo podemos fortalecernos en fe? ¿Cómo podemos fortalecer, si quieres, el permanecer en esa promesa? Y nos da la respuesta en las últimas palabras, donde dice, dando gloria a Dios. ¿En qué esperanza podemos basarnos si no conocemos la fuente de aquel que nos da la esperanza? ¿Qué promesa podemos esperar que se cumpla si no escudriñamos de aquel que la da? ¿Cómo podemos conocer sus promesas? ¿Cómo podemos conocer sus palabras y la importancia de esto si no las escudriñamos? ¿Cómo podemos profundizar o cómo podemos esperar un regalo, una respuesta, algo que el Señor nos ha dicho que nos iba a entregar, que nos iba a dar, si no sabemos
quién es el que las prometió, si no conocemos la fuente, si no conocemos su esencia. Ponía en estos 2 puntos, una vez más lo voy a leer, dice: ¿en qué esperanza podemos basarnos si no conocemos la fuente de aquel que nos da la esperanza? ¿Qué promesa podemos esperar que se cumpla si no escudriñamos a aquel que nos las da? Hoy en día tenemos, es muy fácil entrar a las redes sociales, entrar a YouTube y poner prédicas, y muchas prédicas se van a basar en muchas promesas del Señor, donde el Señor nos dice: te voy a bendecir, serás próspero, y nos pueden lanzar toda una montaña de promesas. Y ese rato, por la euforia, por el sentimiento, podemos decir: sí, yo la tomo, sí, yo voy por ese lado, el Señor lo va a hacer. Y queda ahí, y pasan los años, y vemos que aquel momento en el cual nosotros nos alegramos mucho escuchando estas palabras, no llegaron y no se cumplieron. Y tal vez es porque no hacemos lo siguiente, de fortalecernos en la fe y darle gloria a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Escudriñando de aquel que nos las da, escudriñando su voz. Él nos va a dar muchas. Es interesante, pero ¿saben? Hay un dato muy curioso, que en la palabra aproximadamente existen 5,000 promesas escritas de parte de Él. Podemos nosotros querer experimentar estas promesas y se pueden hacer muy visibles ante nuestros ojos, pero estas solamente van a llegar en medida que nosotros buscamos de su intimidad y hacemos lo que dice Pablo, fortaleciéndonos en fe y dando gloria a Dios. Salmo 27:4, uno de los salmos que me encanta, y tiene que ver con estas últimas palabras: dando gloria a Dios. ¿Cómo nosotros damos gloria a Dios? Centrándonos en su intimidad, volviendo a Él. Saben que toda palabra que nosotros podamos exponer, toda prédica que podamos nosotros lanzar, si no termina en lo mismo, que es volver a Cristo y meternos en su intimidad, meternos en su centro, profundizarnos en Él, va a quedar en saco, porque siempre que nosotros leemos su palabra, siempre volvemos a lo mismo. Todo aquello que el Señor nos manda a hacer, siempre tienes que meterte en lo profundo, tienes que escudriñarme, tienes que buscarme. Dice el Salmo 27:4-6, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para adquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré himnos de gloria a Jehová. Otras traducciones dicen: entonaré alabanzas. Darle gloria al Señor y ser fortalecidos en su fe tiene que ver mucho con buscarlo a Él en intimidad, en conocer su palabra, en escudriñar sus promesas. Es cierto, el Señor nos promete muchas cosas buenas, pero saben que hay un precio que pagar, hay un precio que establecer, hay un precio que debemos dar, y es aquello que Pablo trataba de alguna manera hacernos entender en estas palabras. Vamos a seguir con el versículo 21. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué impactante. El Señor es poderoso, el Señor es increíble, el Señor todo lo tiene en control. Por versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él se levantó entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una vez más, toda promesa, todo lo que el Señor nos ha expuesto, no hay nada que pagar. El Señor Jesús ya lo pagó todo, y es por fe y para fe que vivimos.
Debemos ser fortalecidos en la fe y darle gloria a Él. Y eso no tiene que ver más que con intimidad, más que con buscarlo, escudriñarlo, centrarnos en Él, que Él sea nuestro centro. Quiero hacerte una pregunta ya para terminar. ¿Qué promesas esperamos? Según algunas estimaciones, en la Biblia existen lo que le comentaba hace unos momentos. Según algunas estimaciones, en la Biblia existen alrededor de 5,000 promesas de Dios descritas. Nuestro Dios es un Dios que le gusta hacer promesas. ¿Quieres que te lea algunas de ellas? No estarás solo. No estarás solo. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Esto me dará seguridad y confianza que no estoy solo. Otra promesa que tenemos dice: su galardón siempre estará. En Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén. Una vez más, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hey amigo, no te des por vencido, no te canses de hacer iglesia, no te canses de seguir caminando. Su promesa está, sus palabras está. Él ha sido fiel y Él lo va a cumplir. Pero no te canses, es lo que te decía. Fácil es ver y escuchar la respuesta, pero si no hay una reacción de nosotros, esto va a demorar mucho tiempo hasta que se cumpla. El Señor puede decirnos: hey, de aquí a un tiempo te veo ministrando a las naciones, pero si nosotros no nos enfocamos en qué es ministrar a naciones, qué es escudriñar sus palabras, no lo vamos a llegar a hacer. Por eso nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Así no nos daremos por vencidos. Amén. Te voy a leer dos más. Dice: tendré vida después de la muerte. Juan 14:2-3 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo ha prometido. Vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él, y es por fe que vivimos, es por fe que hacemos todo lo que ven, todo el trabajo que se hace es por fe. Y estamos escudriñando, estamos metiéndonos a su palabra, porque es necesario volcarnos en intimidad. No hay nada que nosotros podamos hacer hoy en día para adquirir la vida eterna, sino creerle a Él. Quiero dejarte con esta última promesa, y creo que es aquella que nosotros debemos anhelar, señorear y de alguna manera amar y esperar con mucha pasión. Él regresará. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Primera de Pedro 4:7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada. Debemos amar y señorear su regreso. Debemos profundizar en Él. Y este tiempo he estado escudriñando un poco lo que es Apocalipsis, y quiero hoy pedirte y alentar tu corazón a que dejemos de tenerle miedo a este libro. Apocalipsis no es otra revelación de Jesucristo. Si tú quieres, te lo voy a exponer de esta manera. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el hombre hablando de la experiencia de Jesús. Apocalipsis es Dios hablando de la experiencia con Jesús. Por eso es que empieza Apocalipsis diciendo revelación de Jesús. Creo que una promesa que debemos amar y esperar y estar muy apasionados en este tiempo es su regreso.
es saber que ya no tenemos tiempo. Hace unas semanas una pastora nos comentaba y nos decía, todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo hoy en día es un tema de urgencia. La iglesia está atravesando por algo urgente, donde muchos de nosotros vamos a ser de alguna manera probados en este tiempo. Pero no va a ser la simple prueba que hemos estado pasando, sino vamos a ser probados en fuego, porque el Señor está en urgencia. Nosotros estamos en urgencia. La iglesia está en un sistema de urgencia. Su llegada está pronto y debemos amar su promesa. Quiero cerrar con esto y que podamos orar un momento. Amén. Ahí déjame orar por ti. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque has sido fiel y has traído tu palabra a nosotros. Te quiero entregar todo aquello que hemos expuesto hoy y que podamos seguir estudiando Romanos y amar cada párrafo, amar cada expresión tuya, cada voz tuya plasmada en letras en tu palabra, que podamos amarla y escudriñarla, Señor, y abrazarla, Señor, y que éstas puedan provocar en nosotros frutos de ti, papá, frutos de agua viva. En el nombre de Jesús oramos. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.